Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que seas tu Espíritu Santo de Dios pasando tu mano por mi boca, oh Señor Jesús, que no sea yo hablando sino tú a través de mí. Doy gloria y honra a tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bríndale bien fuerte ese aplauso a Él. Amén. Y el mensaje que el Señor me entregó para esta mañana lleva por título: enemigos de mi milagro. Amén. Repita conmigo: enemigos de mi milagro. Pero yo quiero que usted pueda apropiarse a medida que vayamos avanzando en la enseñanza. Usted pueda sentirse identificado con lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que usted pueda apropiarse de esta enseñanza y pueda decir: bueno, si me encuentro enfermo, enemigos de mi sanidad, enemigos de mi restauración personal, enemigos de mi restauración familiar, enemigos de mis finanzas. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana especial. Y el texto base es Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Amén. Puede buscarme su Biblia. Bueno, que vamos a irlo leyendo. Marcos 9, capítulo 14 al 29. Dice el título: Jesús sana a un muchacho que tenía un espíritu inmundo. La versión mía es Dios habla hoy. Y dice: cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús le contestó: esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. ¿Sabe? Cuando yo leía estos versículos, la historia me habla, la Biblia me habla en Marcos capítulo 9, ¿verdad? Que Jesús escuchaba los gritos, las discusiones de lo que estaba sucediendo con los discípulos. Había una gran multitud. La versión Reina Valera dice que cuando Jesús regresó a donde estaban los discípulos, ¿verdad? Estaban grandes estudiosos de la ley. La versión Reina Valera dice que estaban los escribas, especifica quiénes eran los que estaban acusando a los discípulos, ¿verdad? Y cuando Jesús llega a donde estaba la multitud, él pregunta: ¿qué es lo que está pasando? Y le pregunta a los discípulos: ¿qué es lo que está sucediendo? Porque hay tanta algarabía, ¿qué es lo que discuten con ustedes? Y es cuando el padre del muchacho sale agobiado y le dice: ¿sabes qué, Señor? Yo tengo mi hijo que está enfermo, ¿verdad? Y tiene un demonio, y el demonio quiere matarlo. En pocas palabras fue lo que le dijo: lo he hecho al fuego, lo he hecho al mar, lo que quiere es asesinar a mi hijo. Amén. Pero entonces, ¿qué le pregunta a Jesús? Él le dice: Señor, ¿será que tú puedes sanarlo? Y el Señor le dice: claro que puedo sanarlo. Para el que cree, todo es posible. Cuando yo leía toda esta historia, ¿sabe? Ya que ahora que acabo, pues, que te la acabo de relatar así muy resumidamente, y yo la leía y la estudiaba, el Señor hablaba en mi corazón. ¿Sabe qué me ponía a analizar? Que para que este muchacho, para que este joven y el padre que lo acompañaba siempre fuera sano, fuera libre, amén, él se encontró con muchos obstáculos en su camino.
Este joven se encontró con muchos enemigos del milagro que él quería recibir. Es lo que te quiero regalar en esta mañana. Sabes, aquí podemos ver muchos enemigos que estaban allí, que iban en contra de ese anhelo y deseo del corazón del joven, que era ser libre. Amén. Y te quiero hablar de ese primer enemigo, y eran las voces que estaban alrededor. Yo te leí ahora Marcos capítulo 9, te lo voy a volver a leer, versículos 14 y 15. Dice que cuando regresó Jesús a donde estaban los discípulos, rodeados de una gran multitud. Si la Biblia me dice que era una gran multitud, es porque habían bastantes personas. Yo quiero que usted pueda adentrarse en la historia y usted pueda poder analizar bien cómo se sentía este padre y este joven de agobiado. Si ellos fueron a buscar a Jesús, se encontraron con los discípulos y dijeron, bueno, los discípulos supongo que le habrán dicho, bueno, no está Jesús, ora tú por mi hijo. Así de desesperado se encontraba este padre. Y sabes, eran muchas las voces. Yo me imagino a los escribas, a los fariseos, a todos los estudiosos de la ley, porque en la versión Reina Valera dice que estaban los escribas, que sabían mucho, ¿verdad?, de la ley. Y me imagino a todas estas personas, los que sabían de la palabra y los que no sabían, hasta habían de pronto vecinos del mismo padre de este joven que estaba endemoniado, de pronto señalándolo, ¿verdad? Esas son las voces que están alrededor nuestro, que no nos dejan avanzar. Y de pronto le estaban diciendo, oye, ¿para qué buscas a Jesús? Mira, están orando los discípulos y ni siquiera pueden hacer un milagro, porque los discípulos oraban por el joven, pero no pasaba nada. Y sabes, el Señor me llevó a hablar a mi corazón, también influenció, sí, faltaba fe, porque si tú lees todos esos versículos, el Señor Jesús le dice a los discípulos, hombres de poca fe. Pero ¿sabes qué? Si tú analizas, no solamente le estaba hablando a los discípulos, le estaba hablando a los que estaban alrededor de esos discípulos, que también estaban orando por este joven que estaba endemoniado. Y sabes, muchas veces tenemos muchísimas voces a nuestro alrededor que no nos dejan avanzar, que no nos dejan dar un paso hacia adelante. De pronto tenemos personas que nos quieren, que nos aman verdaderamente, pero están allí diciéndonos, no coges para la izquierda, coge para la derecha, coge para el centro, ¿verdad? Son voces que de pronto no nos dejan avanzar. Y yo me imagino a este pobre padre viviendo esta situación. ¿Cuántos de los que están aquí en momentos difíciles se han sentido que le habla el uno, les habla el otro, y usted dice, ¿para dónde cojo? ¿Verdad? Y muchas veces este padre estaba ya tan confundido, tan cargado, por así decirlo, que él no sabía para dónde coger. Y se encuentra con los discípulos, que eran los que estaban al lado de Jesús, y no pasa nada. ¿Saben? Muchas veces nos sucede hacia nosotros. Las voces que están a nuestro alrededor no nos dejan avanzar. ¿Sabes? Y la Biblia también me muestra que hubo un gran hombre, amén, que hemos hablado muchas veces de él aquí. Lo encontramos en el Antiguo Testamento y es la historia de David. David fue una persona que también tuvo voces alrededor, que no lo dejaban avanzar. Así como este joven, ¿verdad?, que se sentía agobiado, David también se sentía agobiado. David también se sentía atribulado. ¿Sabes? Y te quiero contar más o menos la historia. Todos la conocemos, la hemos visto en películas, ¿verdad? Donde David se va a enfrentar al gigante. ¿Por qué? Porque él llega donde estaban sus hermanos, que eran unos soldados robustos, guerreros, y se encuentra de que estaba el ejército de los filisteos, se me olvidó. Y estaba el ejército de los filisteos en contra del ejército del pueblo de Israel. Amén. ¿Y qué pasa? Llega David y le pregunta a los que están allí, ¿qué es lo que está pasando? Y él les dice, no, es que, pero ¿por qué se dejan decir cosas de ese Goliat? Mucho lo hemos visto en las películas y lo hemos leído, ¿verdad? Y se ha hablado aquí. Y él dice, pero ¿por qué se dejan decir tantas cosas de un gigante? Y él le dice, sí, es que él nos va a acabar. No. Yo voy en nombre de Jehová de los ejércitos. Y es cuando conocemos el final de la historia, que David enfrenta a Goliat, ¿verdad? Y sale victorioso, toma una onda con una piedra y la clava en la frente del gigante y tumba al gigante y le corta la cabeza al gigante. Amén. Pero ¿sabes qué? Lo importante de todo esto es que este Goliat no era una simple persona. ¿Sabes? Este Goliat, dice la palabra y los estudios, que medía aproximadamente 3 metros de estatura.
Dice la palabra que lo que llevaba Goliat encima, la armadura, la cota, todo lo que llevaba que lo protegía, pesaba aproximadamente 57 kilos, más o menos lo que pesa una persona, amén, en promedio. Que la espada, la lanza que llevaba pesaba 7 kilos. Te estoy diciendo esto más o menos para que tengas una idea de que cuán grande era Goliat. Mas sin embargo, David lo enfrentó y lo derrotó. Pero ¿sabes qué? El Señor permitió que David enfrentara a esta gigante. ¿Sabes para qué? Para adiestrarlo, para lo que iba a enfrentar más adelante en su camino. Muchas veces, si estás pasando por dificultades, si de pronto estás pensando, es que usted no conoce a mi gigante. Mi gigante es más grande que Goliat. Porque muchas veces, ¿verdad?, creemos que nuestro gigante es más grande que el gigante que está enfrentando, el que está al lado nuestro. Amén. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero hablar en esta mañana. Si el Señor está permitiendo que enfrentes esos gigantes, si el Señor está permitiendo que pases por ese desierto difícil, ¿sabes por qué lo estás pasando? El Señor te está permitiendo pasar por esa situación, por esa circunstancia, porque te está adiestrando. Está adiestrando tus manos para que puedas derrumbar a esos gigantes. Amén. Díselo bien fuerte al Rey. Amén. ¿Sabe que David enfrentó otros gigantes distintos a Goliat? Usted me va a decir, pero ¿dónde? ¿En dónde está eso? ¿Sabes? David enfrentó también las voces. Esas voces se convirtieron en sus gigantes. ¿Sabe? Le voy a mostrar en 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. David enfrentó las voces aún de su familia, de los más cercanos. Y me habla la Biblia de que Isaí le presentó a 7 de sus hijos. Samuel el profeta llegó buscando, ¿verdad?, al rey al que iba a ungir. Y llega donde Isaí, el padre de David, y él tenía otros hermanos también, y le dice el profeta: ven acá, muéstrame, el Señor me ha dicho que voy a ungir al escogido, al que va a ser el futuro rey de nuestra nación. Y el padre le dice: tienen que ser de los más fuertes, de los más fornidos, de los más grandes. Y le muestra a uno: no, este no es. Le muestra al otro: no, este no es. Y le muestra al otro: ven acá, espérate, no habrá otro hijo tuyo. ¿Sabes qué le dice Isaí? Le dice: queda el más pequeño. Le digo: ¿dónde está? ¿Dónde está ese hijo tuyo? Dice: allá, cuidando el rebaño. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, queda el más pequeño. Yo sé que él de pronto se estaba refiriendo al más pequeño de pronto en estatura, el más pequeño en edad. Pero también hablaba en mi corazón el Señor y me decía, él también se estaba refiriendo porque David era el más pequeño también en el corazón de su padre. Era tenido en poco. Amén. ¿Sabes? Y muchas veces las voces que de pronto se nos puedan levantar pueden ser las voces de los más cercanos, te decía ahorita. A David no solamente se le levantó su padre, se le levantaron sus hermanos. ¿Sabes? David realizaba la tarea más dispendiosa, de pronto la tarea más sucia. David cuidaba las ovejas. Usted sabe, en ese tiempo el que cuidaba las ovejas lo limpiaba, quedaba hediondo al popó de la oveja, al orín de la oveja. Al usted estar constantemente al lado de esos animales, David estaba detrás de la oveja siempre, rodeado de ovejas. Yo supongo que cuando David llegaba a su casa, ¿verdad? Uy, llegó el que huele feo. Y muchas veces nos dicen así, ¿verdad? Nos sentimos los que olemos feo. Nos sentimos los menospreciados, porque los que están a nuestro alrededor no los hacen sentir así. Amén. Pero yo te quiero decir algo, no solamente espera el final de esta historia, porque no solamente se le levantó el papá, también se le levantó el hermano Eliab. Dice la Biblia que David fue allá cuando le fue a preguntar: ven acá, ¿qué es lo que está pasando? No, sí, es que el pueblo, nos están atacando y ahí mira ese gigante. ¿Qué dice David? Cuando David dice: pero bueno, no nos dejemos decir cosas de ese gigante. ¿Sabes? Hay un hermano que se levanta y le dice, pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, Eliab estaba escuchando lo que David le decía, el ánimo y la fuerza que le estaba dando al ejército. ¿Y qué le dijo? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién dejaste tus ovejas? ¿Verdad? Como diciendo,
tú no sabes ni lo que está pasando aquí. Amén. Esa voz no lo dejaba avanzar a David. Amén. Y esas voces no nos dejan avanzar. La voz del desprecio, la voz del no lo vas a poder, la voz de no lo vas a alcanzar. Esas voces a David no lo dejaban avanzar. Amén. ¿Sabes también quién se le levantó a David? Se levantan las voces de nuestros amigos. Cuando Saúl vio que David dijo, yo voy. Saúl era el rey en ese tiempo, dijo, yo voy a ir. ¿Sabes qué le dijo Saúl a David? No creyó en él. Yo creo que Saúl lo escogió porque no había más nadie que quisiera enfrentar a ese gigante, a Goliat. Entonces, ¿sabes qué le dijo Saúl? No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl. Pero aún, porque aún eres muy joven, él ha sido un hombre de guerra. ¿Tú qué vas a hacer a enfrentar a ese Goliat? Le dijo el mismo Saúl. David no se dejó amilanar por estas voces. Amén. David no se dejó opacar por la voz de aún de los que estaban a su alrededor. Pero no contento con eso, el enemigo como que vio que no pudo con la voz del padre, no pudo con la voz de los amigos, no pudo, se levantó la propia voz del enemigo. ¿Dónde? ¿Sabes? Cuando él va a enfrentar a Goliat, ¿qué le dijo Goliat? Y yo te quiero decir en esta mañana, ¿sabes? Goliat representa la voz de Satanás en nuestra vida. ¿Sabes qué le dice Primera de Samuel 17:42? Dice, cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio. ¿Sabes? Muchas veces el enemigo no nos toma en serio. Muchas veces el enemigo nos cree poca cosa. Amén. ¿Sabes qué le dijo? Sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. ¿Sabe qué le dijo Goliat a David? Además le dijo, ven aquí que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esa voz, verdad, de Satanás en nuestros oídos diciéndonos, ven aquí que te voy a hacer caer? Ven aquí que yo voy a hacer que te voy a tentar. Ven aquí, es que voy a acabar con tus finanzas. Ven aquí, es que esta enfermedad es la que te va a acabar. Amén. Pero yo te quiero decir en esta mañana especial que hagas como hizo David. Sabes que a David ni la voz del padre, ni las voces que estaban alrededor, ni la voz de Saúl, ni la voz del mismo Goliat representando a Satanás lo opacó. ¿Sabes qué le contestó David a ese gigante? Tú vienes contra mí. Y yo te quiero decir en esta mañana que tú puedas declarar, tú vienes contra mí, voz del desprecio, tú vienes contra mí, voz del dolor, tú vienes contra mí que está tan de moda el temor, el miedo, tú vienes contra mí, voz de la depresión, pero que tú puedas decir como dijo David, pero yo voy contra ti, en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú tienes a uno más poderoso que va contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. Amén. Tú tienes al gigante, al Rey de Reyes y Señor de Señores de tu lado. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Pero también te quiero decir que hay otros enemigos que se levantan en contra de nuestro milagro. Te dije que el primer enemigo eran las voces que estaban a nuestro alrededor. Y un segundo enemigo son las voces que están dentro de mí. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos tampoco nos dejan avanzar? Amén. ¿Sabes dónde está representado en el texto bíblico? En el mismo Marcos, pero el versículo 21. Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El Padre contestó, desde que era niño. Y le digo, muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Así que, si puedes hacer algo, le dijo el padre del joven a Jesús, si puedes hacer algo, ¿verdad? Ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Cómo que si puedes? Repita conmigo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Amén. Jesús le estaba diciendo, ¿tú sabes con quién estás hablando? ¿Verdad? Jesús le estaba diciendo, oye, ¿tú sabes a quién tienes enfrente? Todo es posible para el que cree. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Sabe? Este padre, ¿verdad? Estaba acongojado, atribulado, cargado por toda esa multitud
afuera, que le taladraban los oídos, los sesos. ¿Cuántos de los que están aquí han estado enfermos, pasando una situación difícil y sentimos como que todo el mundo quiere dar una dirección, ¿verdad? No está de más el consejo sabio. Yo no estoy hablando de eso. Usted me entiende a lo que me refiero. Siempre se levantan voces de que, uy, esa enfermedad murió fulanito, uy, no, un muñero, se te va a podrir el pie. Amén. Siempre se levantan esas voces a nuestro alrededor, y estaban las voces de esa multitud taladrando en la cabeza de este joven, y el padre de este joven que estaba agobiado, que estaba dolido, entristecido, atemorizado, con miedo. Amén. Pero también estaban las voces que estaban dentro de este padre. ¿Será que Jesús sí sana? ¿Verdad? Porque si usted ve en el texto bíblico, él le dice, ¿verdad? Al Señor Jesús, el Padre le dice, bueno, a mi hijo el demonio lo echa en el fuego y en el agua, lo quiere matar. Si puedes hacer algo. Y el Señor Jesús le dice, ¿cómo que sí puedes? Amén. Y sabes, en nuestra mente se pueden albergar, estudiando acerca de la mente y los pensamientos, 70,000 pensamientos al día aproximadamente. Imagínense nosotras las mujeres que nos pasamos todo el día, los hombres somos más, nosotras hasta dormidas pensamos. Entonces yo creo que nosotras las mujeres nos pasan el doble, 140,000 pensamientos al día. ¿Cuántas hemos estado acostadas? Miércoles, ¿tú qué vas a hacer? Voy para la cocina, se me olvidó algo, ¿verdad? Entonces te podrás imaginar, si los hombres tienen aproximadamente 70,000 pensamientos al día, nosotros 140,000. Amén. Oiga, ¿cómo se encuentra uno cuando hay una situación difícil? Mi esposo dice que 1,400,000 de pensamientos al día. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, la mayor batalla que nosotros libramos siempre es en nuestra cabeza. La voz que se levanta, ¿verdad? Yo mismo me convierto a veces en mi propio enemigo. No puedo avanzar, no puedo lograr mi milagro, ¿verdad? De pronto, como Jesús le dijo, para el que cree todo es posible. Le digo al Padre, y hay veces que, ¿verdad? Uno ora por una persona, me siento enferma, pero para el que cree, pero es que me siento enferma, pero es que para el que cree, pero es que usted no sabe, pero es que para el que cree. Amén. Es para el que cree. Amén. ¿Sabe? Y el mismo apóstol Pablo sabía que nuestras máximas batallas, ¿dónde las libramos? Aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos. En Efesios 6:17 el mismo Pablo nos dice, hablando de la armadura, dice, tomad también el yelmo de la salvación. ¿Sabe? El yelmo de la salvación era ese casco que se colocan los soldados romanos, ¿verdad? Cuando iban a la batalla, a la guerra, un casco que se colocaban que le protegían las orejas, le protegían y era hasta acá, hasta el cuello. ¿Por qué se colocaban este yelmo? Para protegerse de que cuando viniera el ejército enemigo, con una espada no le cortara la oreja o le volara la cabeza o le hiciera daño pues en la cabeza, que se puede decir que es de los órganos principales de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y cuando Pablo dice esto, ¿sabe por qué nos dice? Nos lo está diciendo porque el yelmo, espiritualmente hablando, protege nuestra cabeza, y está el cerebro, donde está el centro de control, y en el cerebro está nuestra mente, ¿verdad? Que es donde nosotros razonamos, que es donde nosotros meditamos y pensamos. Y sabe, cuando Pablo escribió esto, no se lo estaba diciendo a la gente de allá afuera. Pablo le estaba hablando al pueblo de Dios. Pablo le estaba diciendo a las personas que conocían de la palabra. Le estaba diciendo, es necesario, ¿verdad? Espiritualmente hablando, que tú te coloques el yelmo. O sea, que Pablo, yo me imagino que a Pablo le llegarían personas en consejería, no lo dice la palabra, lo estoy diciendo yo acá, ¿cierto? Hablarle de que es que no puedo, es que, ¿sabe? La mayoría de las consejerías que nos llegan es que no puedo dormir porque los pensamientos no me dejan. Amén. Y muchas veces, se lo voy a decir a testimonio propio, recién me convertí. Yo pienso que ahí el enemigo comienza hasta que uno no se, ¿verdad? Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y cuando recién me convertí, 15, 16 años, fue lo que más el enemigo atacaba, y no era capaz de contarle a nadie, porque
yo decía, no me van a entender, no van a comprenderme, me van a creer loca. Amén. Y sabe, cuando yo leía esto, me sentí identificada. Me sentí identificada porque yo decía, wow, Señor, qué tremendo, ¿verdad? Aún no conocía mucho de la palabra del Señor, pero qué tremenda verdad. Y todas las soluciones las podemos encontrar en su palabra. Amén. ¿Sabe qué dice Proverbios 23:7? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que esto me confirma que de lo que yo estoy pensando es lo que yo voy a hacer. Amén. Si usted tiene pensamientos de enfermedad, usted va a permanecer enfermo todo el tiempo. Si usted tiene pensamientos de depresión, usted va a permanecer todo el tiempo. Ay, no puedo, es que usted no sabe. Amén. Si usted tiene pensamientos de temor, de miedo, de angustia, usted no va a salir de su casa. Tenemos personas que asistían antes acá a la iglesia y porque ese pensamiento de temor lo han dejado alojar allí en su cabecita, no han venido más. No se congregan en ninguna parte, pero no han podido venir. Y hemos orado y hemos hablado y les hemos dicho, pero ¿sabe por qué pasa esto? ¿Sabe qué dice Romanos 12:2? No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. En mí tiene que haber disposición para que mi mente pueda ser renovada. A mí mis pensamientos no me tienen que gobernar. Mis pensamientos no me tienen que doblegar. Yo tengo que controlar mi mente y mis pensamientos. ¿Cómo puedo hacerlo, pastora? Es que no puedo. ¿Sabe qué dice 2 Corintios 10:5? Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Sabe? Cuando yo veo este texto bíblico, poniendo todo pensamiento, no dice colocando los pensamientos negativos, dice todo. Yo sé que no es fácil, es como una diaria batalla, es una diaria pelea que tenemos nosotros con nuestra mente y nuestros pensamientos. Pero entonces yo tengo un filtro, la palabra me da esa capacidad de poder saber si este pensamiento que estoy teniendo constantemente y a diario me está haciendo daño, me hace mal, porque le quiero decir algo, el diablo es sutil. El diablo le coloca un pensamiento chiquitico. Tengo como una bolita en este dedito, no sé qué será. Al día siguiente usted dice, una persona murió porque esa bolita la tenía en el dedito. Al otro día el diablo le pone a una persona, tú no sabes que la vecina murió porque tenía una bolita en el dedito. Y se comienza el enemigo, y eso ya no va a ser un pensamiento pequeño. Cuando se viene a dar cuenta, es una bola de nieve que usted tiene en su cabeza y que va a ser difícil atacarla y combatirla. Entonces, ¿cuál es ese filtro? Amén. Filipenses 4:8, que me dice el Señor en su palabra: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Hay una versión que dice, en esto pensar. Entonces yo tengo este filtro. ¿Cómo vamos a hacer, pastora? ¿Cómo hago? Porque es que los pensamientos me gobiernan. Se le mete a usted un pensamiento en su cabeza de que cree que tiene un tumor en la cabeza, por así decirlo, porque nos han llegado así. Pero te has hecho examen, sí, todo sale bien, pero yo sigo creyendo que lo tengo, porque tengo el dolor de cabeza, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Ya no siento ni la pierna, ya no siento el brazo, pastor. Pero tú estás seguro, ya me hicieron todo está bien, pero yo lo tengo, yo estoy segura. ¿Cuántos han hablado con personas? Amén. A nosotros mismos nos ha pasado, a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hago yo? Ese pensamiento es verdadero, ese pensamiento es digno que usted esté pensando en que tiene cáncer, es digno que esté pensando en que tiene el virus, no voy a decir el nombre, es digno que esté pensando de que por un uñero le van a cortar el dedo. ¿Es digno eso? ¿Es puro? ¿Merece elogio? ¿Da virtud? Entonces no. Entonces yo cojo ese pensamiento y lo saco de mi mente y lo boto a la basura. Amén. Eso es lo que está diciendo Filipenses 4:8. Amén. ¿Sabe? Eso es igual como el computador. Usted tiene su correo, ¿verdad? Todos tenemos correo.
A usted le llegan los correos, hay correos que le llegan de su EPS, usted los abre, los lee, ¿verdad? Hay correos que le llegan los que tienen niños pequeños, los que están en universidad, el profesor le dice, te voy a mandar, perfecto. Pero hay uno donde dice correo no deseado, ¿verdad? Y a veces nos llegan esos correos no deseados, vamos a asociarlo con los malos pensamientos y lo abrimos. Y a veces puede ser hasta un virus. ¿Cuánto les ha pasado? Y tienen hasta que formatear el computador. De igual forma sucede. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese correo no deseado? Echarlo a la papelera. Eliminar ese pensamiento de tu cabeza. Que ese pensamiento no gane ventaja sobre ti. Te quiero decir algo. Un pensamiento que se aloja en tu cabeza, ¿sabes? Que se puede convertir, bueno, te lo he dicho, en una enfermedad, pero afecta a los que están a tu alrededor. ¿Cuántas personas entran en depresión ellos, pero afectan a la esposa, a los hijos? ¿Cuántas personas se enferman y como una enfermedad que a veces no tiene síntomas, pero la persona se lo cree, ¿verdad? ¿Cuántos anoréxicos? ¿Cuántas personas que tienen todo el dinero del mundo, actores y actrices de Hollywood, ¿verdad? Que vemos y dicen, el dinero no me sacia, no me importa el dinero, no tengo. Hay un cantante conocido, no voy a decir que canta reggaetón, y vive diciendo en las redes sociales, es que yo soy deprimido, y usted lo ve en los escenarios bailando, cantando. Él dice, yo lo hago como mecánicamente, yo no tengo gozo en mi corazón. Amén. Sabemos que le falta Jesús en su corazón, pero sabemos también que como no tienen conocimiento de la palabra, ese pensamiento llega y se convierte en un gigante, en un demonio que después para combatirlo es más difícil. Entonces, para eso tenemos el filtro que le acabo de leer. Amén, de Filipenses. Amén. Y como tercero y último enemigo, la falta de fe. En Marcos 9:24 dice, entonces el padre del muchacho gritó. Cuando Jesús le dijo, él le dice, Señor Jesús, ¿tú sí crees que puedes salvarlo? ¿Tú sí crees que puedes sanarlo? Y Jesús le dijo, claro que sí, es obvio. Para el que cree todo es posible, ¿verdad? Entonces el padre del muchacho gritó. Cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Para el que cree todo es posible, dijo, yo creo. El padre del joven endemoniado dijo, yo creo, Jesús, yo creo. Pero ¿sabe qué le dijo? Ayúdame a creer más. El padre del joven, del muchacho, de pronto tenía una fe pequeña, pero él le estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo creo en ti, yo creo que lo que vas a hacer, yo creo que vas a sanar a mi hijo, pero yo necesito más de esa fe. Y es bueno que en esta mañana nosotros podamos decirle eso al Señor, yo necesito más. Señor, lo que está pasando, Señor, el momento difícil, Señor, esta prueba, Señor, la pandemia, Señor, la situación económica, ahora están atracando, ahora están haciendo, y entonces se nos viene, y vea, cuando venga él no vamos a poder salir de la casa porque vamos a caminar. Amén. No vamos a poder caminar ni siquiera eso. Amén. Entonces yo tengo que actuar lo que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo que ejercitar entonces esa fe. Es que no creo, Señor, ayúdame. No le dé pena decirle, Señor, mi fe es así de pequeña, pero si yo tengo un Dios tan grande como lo eres tú, yo sé que tú puedes aumentar esa fe pequeña y convertirla en una fe grande. Amén. Aleluya. ¿Sabe Jesús qué le contestó al padre del joven? Yo creo que el joven no hablaba, era porque estaba ya sin fuerza. Pero Jesús le dijo, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. ¿Sabes que no solamente estaba hablando del demonio del Hijo del Señor, de este Padre? No solamente Jesús estaba hablando, Jesús le estaba diciendo que con oración también atacamos la incredulidad. Con oración, hay versiones que dicen con oración y ayuno, es casi lo mismo, porque cuando usted ayuna usted tiene que hacer oración. Amén. Y sabe que cuando nosotros llegamos a la iglesia, ¿verdad? Lo primero que hacemos es preguntar, ven acá, ¿cómo se ora? ¿Verdad? Porque muchas veces habíamos aprendido a repetir, pero no, ¿cómo se ora? A uno que le enseñan, a orar es hablar con Dios, ¿cierto? Siempre nos han enseñado eso. Pero sabe, cuando hay este tipo de situaciones,
como la situación de este padre y este joven endemoniado, muchas veces nos tenemos que levantar con oración de guerra, con oración de batalla. ¿Sabe qué dice Ezequiel 22:30? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Sabe por qué está escrito Ezequiel 22:30? Porque el pueblo de Israel estaba sumergido en pecado. Porque el pueblo de Israel estaba viviendo una situación extrema de pecado, de guerra, de desolación. Los jóvenes no honraban a sus padres, había robo, había desfalco, les robaban a la nación. Todo esto, cuando usted esté en su casa, léalo, para que se vea que se va a sorprender. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahí en Ezequiel estaba pasando lo que está sucediendo en la actualidad. Y sabes que muchas veces nos quejamos de nuestros gobiernos, pero no hacemos nada para orar por nuestros gobernantes. Amén. Vivimos diciendo, ay, es que roban, ay, es que en el Senado, ay, esto, ay, lo otro, vamos a hacer, vamos a salir a las calles, vamos. Pero ¿cuánto nos arrodillamos en nuestra habitación para orar por nuestro presidente? ¿Cuánto nos arrodillamos para orar por nuestros gobernantes? No importa del partido político que sea, porque el Señor no es de ningún partido político. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Amén. Y aquí estaba hablando el Señor al pueblo de Israel y le estaba diciendo, orar es hablar con Dios. Orar es hablar, ¿verdad?, con el Señor. Lo habíamos dicho inicialmente. Pero el Señor le estaba diciendo, es que yo necesito que se levante, sea uno que haga vallado. ¿Sabe lo que significa vallado? Y se para en la brecha. Vallado es una cerca, una valla que se coloca alrededor de un lugar para protegerlo, ¿verdad?, de aquellos que quieren hacerle daño. Más o menos es como la reja de su casa, que usted la coloque alrededor. Si usted quita la reja que está en su casa, es más fácil, ¿verdad?, que el atracador, que el ratero, que el que le quiera hacer daño entre. Y el Señor lo que estaba diciendo es que yo necesito que haya, así sea uno, que haga vallado en oración, que se levante por su pueblo. Y es necesario que nosotros hoy podamos entender, ya tenemos que dejar de jugar a ser cristianos. A veces alguien me decía, ay, es que ser evangélico está de moda, ¿verdad? Y usted escucha, yo soy evangélico, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que hacer la diferencia como pueblo de Dios. Tenemos que hacer la diferencia como iglesia. Tenemos que dejar de jugar a ser cristianos. Nos tenemos que parar. Sí, los tiempos no son fáciles, pero cuando hay un pueblo que se levanta en oración, hace la diferencia. Amén. Tenemos que levantarnos, tenemos que ser vallados, tenemos que pararnos en la brecha. Amén. Yo le invito a que se coloque en pie. ¿Sabe? El poder de la oración es indestructible. La oración, a través de la oración usted clama a Dios. A través de la oración usted recibe la gloria de Dios. A través de la oración usted recibe la presencia de Dios. Pero a través de la oración usted también va a hacer que esas voces que están alrededor, ¿verdad?, usted deje de escucharlas, cierre sus oídos carnales y pueda comenzar a escuchar la voz de Dios. Amén. Y le invito a que en esta mañana usted se vaya allí y lleve guardado en su corazón. Amén. Que tenemos que cambiar. Amén. Tenemos que dejar de jugar al cristianismo y tenemos que pararnos firmes. Amén. Así que yo le invito a que levante sus manos. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Señor, yo te pido, amado Dios, que como pueblo seas tú enseñándonos, oh Dios, a que podamos hacer esa oración, Dios, como lo dice tu palabra en Ezequiel 22:30. Señor, tú estabas buscando uno que hiciera vallado. Estabas buscando uno que se pare en la brecha. Señor, aquí somos muchos, pero yo te pido que tú siembres en nuestro corazón ese deseo, Dios, que tú puedas sembrar en nuestro corazón y que podamos entender, oh Dios, que más grande, Señor, que las montañas, que los gigantes, tú eres mucho más grande que esos gigantes que se quieren levantar en nuestra contra. El gigante de las voces,
El gigante de esas voces que están en mi mente, en mi interior, que no me dejan avanzar. Tú eres más grande que ese gigante, Señor. Señor, la fe no me deja, la falta de fe, Señor, la incredulidad es algo que no me deja avanzar. La incredulidad, Señor, no creo ahí donde estás. Dile, Señor, es que me cuesta creer en tus milagros, porque muchas veces no somos capaces, amén, de poderle decir, Señor. Nos da temor o miedo de decirle eso al Señor. Señor, no tengo fe. Si no tienes fe, díselo al Señor. Que tú le puedas decir, Señor, no tengo fe, tengo incredulidad, me cuesta creer en tus milagros. Ayúdame, Señor. Oh, te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Te damos gloria a ti, Señor. Entrégale esas cargas al Rey. Vamos, entrégaselas. Señor, tú eres más grande que mi gigante. Tú eres más grande que mi aflicción. Tú eres más grande que mi dolor. Tú eres más grande, Dios. Yo creo en ti, oh Dios y Rey. Y ahora, Señor, clamamos porque todas esas voces que se quieren levantar en nuestra contra, hoy la echamos fuera, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, esos malos pensamientos, esa voz en mi interior que no me deja avanzar, esa voz en mi interior que no me deja verte, la echo fuera en el nombre de Jesús. Vamos, adóralo. Vamos, díselo. necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios.